Hola familia de Verbo, ¿cómo están? Qué gusto de verdad poder estar acá con ustedes, poder llegar hasta sus hogares por medio de las pantallitas de sus celulares, tablets y hasta televisores. Mi nombre es Priscila Zamora y bienvenidos a la familia de Verbo, que a pesar de toda esta situación de la pandemia, la gran bendición es que podemos llegar a través de las redes sociales, inclusive más allá de nuestras fronteras. Pero por supuesto, necesitamos que usted sea seguidor de todas nuestras redes sociales. Por eso la invitación es para que en YouTube nos sigan a través de Verbo CR. En Facebook, Iglesia Cristiana Verbo San Ramón. También en Instagram, Iglesia Verbo rayita abajo SR. Y también súper importante que usted siga en YouTube a nuestro pastor porque él repostea todas las prédicas a las 5 de la tarde los domingos. Entonces, ¿dónde lo consigues? Muy fácil, te vas a YouTube y en Ricardo Duarte. Muy importante también que si usted quisiera ponerse en contacto con el ministerio, escribe al correo electrónico ministeriosverbo.sr@gmail.com. Consejería, apoyo, todo lo que usted necesite, porque estamos más activos que nunca. Así que no se lo pierda y por supuesto invite a otros a que también nos sigan a través de las redes sociales. Súper importante también comentarles, yo sé que muchos lo saben, pero por aquello de que no lo sepas, Verbo San Ramón está también apoyando muchísimo a todas esas familias necesitadas y lamentablemente nos han comunicado que ya las alacenas están vacías. Por eso es muy importante que usted aporte también al programa de acción social con víveres, con todo aquello que usted puede aportar para esas personas que se quedaron sin trabajo o que no tienen el mismo ingreso y lamentablemente se ha visto afectada con su alimentación. Así que si usted puede y quiere colaborar, hágalo por favor llevando esos víveres a la Duquesa Central, por supuesto, acá en San Ramón. Importantísimo también recordarles que todas las donaciones y aportes son muy bien recibidas para poder seguir llevando la obra a través de las redes sociales. Necesitamos que muchas personas escuchen el mensaje y las redes sociales también necesitan tener su mantenimiento. Así que acá le van a aparecer la cuenta bancaria en la pantalla para que usted aporte, para que no se quede sin realmente sembrar esa semilla súper importante en la obra de Dios. Así que sigamos alimentando. Importante también, yo estoy súper emocionada cada martes porque son unos martes de bendición, de movimiento, de milagros, de sanidades y usted tiene que ser parte de, de los martes de Génesis a las 7 de la noche vía Zoom. Por supuesto en todas las redes sociales, ahí se está posteando dónde y cómo usted puede conectarse con el usuario, el ID. Así que martes 7 de la noche con invitados internacionales. Así que conectadísimos todos los martes, ¿le parece? Ok, esa es la invitación, ahí nos vamos a estar viendo. Y como todos los domingos, también tenemos preguntas para que usted interactúe. Así que un saludo para todos los que ya se están conectando, pero contéstenos. La primera pregunta, ¿qué significa ser heredero? Interesante, ¿verdad? ¿Qué significa ser heredero? Coméntelo ahí en las diferentes redes sociales. Y segunda pregunta, ¿qué cosas recuerdas que tus padres te hayan heredado? Uy, eso está súper interesante y tiene que ver con el tema de hoy. Así que siéntese cómodo, vaya por su familia, porque además del poderoso mensaje, hoy es domingo de Santa Cena. Si usted tuvo la bendición y la oportunidad de ir a recolectar el pancito que todos los meses la duquesa muy amablemente nos regala, pues vaya y tráigaselo junto con su juguito de uvas. Pero si por alguna razón usted no lo tiene, no se preocupe. Lo que acá es importante es realmente que se haga el acto simbólico. Y es más, el pastor nos va a enseñar cuál es la única cuestión que nos prohíbe hacer la Santa Cena. Y yo sí le puedo decir que no es si usted no tiene el pancito o el jugo de uvas. Puede hacerlo con un pedacito de pan de su casa, puede hacerlo con un fresquito que tenga por ahí, pero no se quede sin hacer este precioso momento de la Santa Cena. Así que para mí fue un honor acompañarlos en esta mañana. Pongámonos cómodos y disfrutemos de todo lo poderoso que tiene el Señor esta mañana.
Buenos días, amada iglesia. Qué precioso, qué hermoso el espacio que tenemos. Nuevamente estar juntos en casa, poder tomar los elementos. Como te lo decía Priscila hace un momentito, no importa si tienes un pedacito de tortilla, no importa si tienes un pedacito de pan, cualquier cosa que en este momento pueda simbolizar cada una de esas áreas que vamos a ver en este día. La parte más importante es el discipulado con tus hijos. Que tus hijos puedan aprender de ti el hecho de que no importa si es un pedacito de tortilla y un poquito de café, o si conseguiste el pancito y el jugo de uva. Lo importante es que tengamos la oportunidad de recordar el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Es un tiempo precioso que puedes enseñar cada vez que tengas oportunidad. No esperes a que nosotros lo hagamos en la iglesia o cada primer domingo de cada mes. Tú tienes una tremenda oportunidad de poderlo hacer en tu casa, con tu familia, las veces que tú quieras hacerlo, para enseñarle a tus hijos de que tu fe no es un acto religioso, sino que es una relación preciosa entre Dios, tú, ellos, para que nosotros lo podamos comprender. La Santa Cena es un tiempo especial que viene a través de la fiesta de la Pascua. Jesús la realizó juntamente con sus discípulos en el tiempo adecuado por la figura adecuada. La Pascua simbolizaba la redención del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. La figura ahora nuevamente nos es colocada a nosotros a través de un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva, porque ellos tomaron pan sin levadura y el vino esa noche que salieron y fueron liberados. Nosotros, en el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dejó establecida la redención a través de su sacrificio como su cuerpo que Él ofreció para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna, y su sangre que fue la que nos permitió la redención a través de la cruz. Así es que en esta mañana lo que tú puedes enseñarle a tus hijos es lo que hacían los mismos discípulos con Jesús. Eh, los, los judíos preguntaban, le ponían al pequeño, al más pequeño, que le preguntara al más anciano de la iglesia, de su casa. Le decía, papá o abuelito, ¿por qué celebramos este momento? Y el abuelito le mostraba, o el bisabuelito le enseñaba, el papá le enseñaba por qué era que celebraban la cena. Entonces, en esta noche el apóstol Pablo nos recuerda que en esa noche Jesús hizo esto. Hoy, en este momento, en esta mañana, el Señor nos permite la oportunidad de poder celebrarlo. El apóstol Pablo nos dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto es la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos hoy. Hay que agregarle algo importante. ¿Qué tenemos que hacer para tomar los elementos? El apóstol Pablo nos dice que no podemos tomar el pan o no podemos tomar el jugo de uva o lo que tú tienes como el elemento sin habernos arrepentido de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 nos dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir que el Señor lo que nos pide es que seamos como este elemento, como el pan sin levadura. ¿Qué significa sin levadura? Significa sin pecado. Él quiere que nosotros seamos el cuerpo de Cristo sin el pecado, es decir, sin la levadura. Por esa razón hoy nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. La única forma, como lo decía Priscila, que yo iba a decirlo en el momento en el que tomáramos los elementos de la cena, la única cosa que te impide, y escúchalo bien, la única cosa que puede impedir que tú tomes los elementos de la Santa Cena es que tomes la decisión de continuar
en el pecado. De lo contrario, si tú has estado en un pecado constitutivo o en un círculo, la palabra nos dice que nos arrepintamos y volvamos a su presencia. Por eso el día de hoy tú dile a tus hijos, y no podemos decir que nuestros hijos no pecan, porque en realidad lo hacen consecutivamente. Así es que hoy podemos decirle a nuestros hijos, ¿qué has hecho en este momento? Y no te tienen que decir a ti, se lo tienen que decir a Jesús. ¿Qué has hecho que haya hecho que el Espíritu Santo dentro de ti se contriste? Yo te pido en este momento que tomemos un instante para pedir perdón. Cierra tus ojos allí. Esto es un acto individual. Tú, chiquito, cierra tus ojos. No voltees a ver a tu hermanita. No voltees a ver al hermanito. Cierra tus ojos. Y vamos a decirle, Señor, perdónanos, porque durante este espacio de tiempo no hemos hecho lo que a ti te agrada. Yo te pido que quites de mi vista todo lo que no te agradó, que yo vi y que no debía haber visto. Te pido perdón por esto. Todo lo que mis oídos hayan escuchado y que no debieron de haber escuchado y que presté importancia a esto, te pido perdón. Todo lo que mi boca haya estado diciendo y que no debía haber dicho, te pido perdón, Señor, por todo lo que yo he hablado. Todo lo que mis manos hayan tocado, todo lo que mis pies hayan pisado donde no debía haber estado, te pido perdón. Y te pido en este momento también, Señor, que perdones todos mis pecados en mi mente. Ato todos mis pensamientos a tu obediencia. Y te pido, Padre, que derrames bendición sobre de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos dice en 1 Corintios 11:23. Lo que acabo de decir hace un momento, Jesús se lo dijo a Pablo y él nos lo enseña a nosotros. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Entrégale el pancito a tus hijos y dile, después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Dile, Padre, en este momento yo tomo este pan y me convierto en esa parte del cuerpo de Cristo, porque tú me dices que yo soy el cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan. Gracias, Jesús. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Señor, en esta mañana nosotros tomamos la representación de tu sangre y te pedimos, Padre, que derrames bendición sobre de nuestra vida. Tomamos el jugo de uva. Abraza a tu hijito, abraza a tu hija, abraza a tu esposa y dile, gracias, Padre. Hoy, iniciando el mes de septiembre, queremos pedirte que nos bendigas con toda bendición espiritual en las regiones celestes. En el nombre de Jesús. Amén. Es un tiempo precioso el que hemos tenido con la Santa Cena. Yo te pido en este momento que te prepares porque en un instante volvemos para poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Nos vemos en breve.
Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo de la Santa Cena. Fue un tiempo maravilloso. Estoy totalmente seguro que estás preparado para el tema del día de hoy. Priscila nos hablaba acerca de las preguntas, así es que durante la prédica, si ya tienes alguna de las preguntas, pues vaya contestándolas. Y durante la prédica te voy a dar algunas ideas para que tú puedas entenderlas. El tema de hoy es identidad del reino. Dejando una herencia. Identidad del reino, dejando una herencia. Y yo lo basé en una historia muy especial que tiene que ver mucho con esto. Prepara ahí tu Biblia en Génesis capítulo 26, versos del 15 al 18. Solo déjalo ahí en ese momento. Quiero iniciar con algo que he escuchado durante muchísimo tiempo alrededor de padres a hijos y de hijos a hijos y así sucesivamente. Una de las ideas que muchas veces nosotros tenemos es que en el momento en el que nosotros somos padres, lo primero que queremos hacer es no cometer los errores que nuestros padres cometieron. Y entonces me doy cuenta que el enfoque cuando nosotros comenzamos nuestra vida como padres es un enfoque de odio o es un enfoque de no deseo o un enfoque de desplazamiento de las cosas que vivieron con los papás. Yo fui uno de ellos, particularmente fue lo primero que yo pensé, cuando yo sea un papá, yo no quiero hacer las cosas que mis papás hicieron. Sin embargo, nos damos cuenta que en el momento en el que nuestros padres lo hicieron, el pensamiento es este. En el momento que nos damos cuenta que nuestros padres tenían la razón en muchas de las cosas, es cuando tenemos hijos que piensan que estamos equivocados. ¿Quieres que te la vuelva a repetir para que la tengamos en cuenta? En el momento que nos damos cuenta que nuestros padres tenían la razón en muchas de las cosas, es cuando tenemos a nuestros hijos y piensan que nosotros estamos equivocados. Es decir, que los enfoques cada vez más van a ser el que yo quiero doblarle la talla a mi papá, yo quiero doblarle la talla a mi mamá. Pero, ¿sabes qué pasa? Normalmente paramos haciendo lo mismo que hicieron nuestros papás y muchas veces hasta peor. Por eso, el dejar una buena herencia, el dejar un buen legado, es algo sumamente bueno, buenísimo para nuestra vida. Yo quisiera decir que si realmente nosotros somos padres y no somos capaces de dejar una herencia, entonces realmente no somos padres. ¿Y qué significa dejar una herencia? En un momento dado, nosotros de inmediato pensamos, bueno, es que mi papá no me dejó una casa, mi papá no me dejó, las deudas me dejó. Muchas veces pensamos que esas son las cosas, pero realmente un legado que nosotros como padres podemos expresar o dejar es algo sumamente importante. Ahora sí, yo quisiera que nosotros pudiéramos ir a la cita bíblica que les dije al principio de Génesis capítulo 26, versos del 15 al 18. Nos dice, esta es la historia de Abraham. Usted sabe, hay una historia patriarcal. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Estos tres nombres son muy conocidos en el pueblo cristiano, porque por cierto, cada vez que terminamos las enseñanzas siempre nos dirigimos diciendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos bendigan, porque precisamente debemos comprender que Dios es un Dios trigeneracional, o sea que Él visita las generaciones de padres a hijos y de hijos a nietos. Dice la palabra, ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Importante mencionarlo, que entonces Abraham había dejado un legado de pozos.
Usted dirá, bueno, qué herencia tan rara. Pero en el desierto, dejar pozos era algo sumamente importante porque donde había un pozo, había industria, había tecnología de aquel entonces, porque ellos podían sembrar, podían cosechar, podían tener sus ganados, podían vivir, porque donde encontraban un pozo, encontraban riquezas. Pues bien, el papá Abraham había hecho unos pozos y había vivido con ellos, pero se los había dejado como una herencia a sus hijos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos de comprender de este pasaje es el pensamiento de Abraham. Él no pensó solamente en sí mismo, en el yo mismo, en el egocentrismo, sino que él pensó en que él le iba a dejar esos pozos a su hijo Isaac y estaba él totalmente seguro que su hijo Isaac, si lo hacía adecuadamente, le iba a entregar esos pozos a su hijo Jacob. Pasar la estafeta, ser como Abraham y dejar un legado. Los pozos, entonces, son para nosotros en este tiempo la mejor de las herencias que nosotros podríamos dejar. Piense un momentito, ¿qué puede dejar en este tiempo? Cosas materiales, ok, pero las cosas materiales, le cuento que muchas veces los hijos en el momento en el que muere uno y uno no hace un testamento, vea, se vuelve, diríamos acá en Costa Rica, un arroz con mango. Una situación muy difícil, porque si hay una falta de testamento, se comienzan a agarrar del pelo con tal de tener las cosas. O sea que es importante que nosotros dejemos una herencia física, ok, pero es importante dejar un legado. Y ese legado es una herencia que muchas veces podría llegar a ser olvidada. Hoy tomamos la Santa Cena. Ese puede ser uno de los legados. Piense en este momento. ¿Qué pasa si usted no hace esto y no se lo enseña a sus hijos? La siguiente generación ya no va a recordar el sacrificio que Jesucristo realizó y mucho menos sus nietos. Alguien de repente por ahí puede haber pensado en la siguiente generación, piense en sus bisnietos. Mi abuelo hacía una onda rara ahí con un poco de vino y no sé qué más cosas. ¿Y no te recordás? No, pues yo nunca lo hice de buena gana. Nosotros estamos dejando un mal legado. El verso 16 nos dice que Abimelech le dijo a Isaac, recuerde que aquí ya no estaba Abraham, sino que era Isaac el que tenía la herencia. En ese momento eran esos pozos. Abimelech le dice a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Importante que el enemigo no soporta, óigalo bien, el enemigo no soporta a los hijos que tienen una herencia. Por eso es que nos hace una tremenda batalla cada vez que nosotros tenemos esa herencia. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos entregó a nosotros una herencia. Romanos 8:17, me voy a separar un poquito de la escritura que estamos viendo y vea lo que dice Romanos 8:17. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es decir, que el Señor nos está entregando a nosotros una herencia. No importa si tú no tuviste una herencia de tu padre o de tu madre. Hoy te hablo proféticamente. Te puede pasar lo que me pasó a mí o le puede pasar a cualquier persona. Tú te preguntas, ¿y yo qué voy a heredar? Si nadie me heredó nada. Pero te voy a decir algo, hay una herencia mucho mayor. Es una herencia que es sobrenatural del reino de los cielos hacia la tierra y tu Padre te la da y tú puedes pensar, sí, pero es que eso es espiritual. No pienses en lo espiritual. Tú puedes vivir el cielo en la tierra a través de esa herencia.
Por esa razón es que nuestro Padre del cielo nos entrega una herencia acá en la tierra y de allí en adelante nosotros la podemos vivir. Qué hermoso es cuando nosotros nos damos cuenta que aún no habiendo heredado nada en esta tierra, de repente nos convertimos en los seres más ricos de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra herencia es mucho mayor y mucho más cautivadora que cualquier otro tipo de herencia. ¿No le das gracias a Dios por eso? Alrededor tuyo tú estás viendo esa herencia. Mírale la carita a tus hijos. A ver, voltealos a ver ahí en ese momento. Mírale el rostro a tu esposa. Voltea a ver a tu abuelito, voltea a ver a tu abuelita. Dile qué lindo, qué maravilloso que nosotros tenemos esa herencia. Aconsejar a nuestros hijos que tengan esa herencia es algo poderoso. Luego, volvamos nuevamente a Génesis en el capítulo 26, donde estábamos leyendo, y leamos los versos 17 y 18. Nos dice: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Y vea lo que hizo. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Yo le doy gracias a Dios por los padres que ahora nos podemos parar en la brecha y podemos darle una buena enseñanza a nuestros hijos. Podemos dejar una herencia y les podemos enseñar el nombre de las cosas tal como son. Padres que les hemos enseñado a nuestros hijos que mantener una relación de una sola mujer en nuestra casa es lo que debemos y amamos hacer. No que lo que los han enseñado a través de las otras generaciones en donde nos decían, usted puede tener cualquier cantidad de mujeres. Padres que tomaron la decisión de llevar a sus hijos a un prostíbulo probablemente porque pensaron que de esa forma los iban a hacer hombres. Padres que de repente comenzaron a tratar mal, a golpear a sus esposas y que los hijos se dieron cuenta de esto. Y de repente nosotros venimos y decimos, enseñar a nuestros hijos a mantener una relación perfecta en el matrimonio. Por esa razón nosotros debemos de enseñar adecuadamente. Vea lo que hizo Isaac. Recibió una enseñanza tan hermosa de parte de su papá que abrió nuevamente los pozos de bendición. Él recordó aquellas enseñanzas que su papá le dio, las volvió a abrir y le volvió a dar la oportunidad ahora a su siguiente generación de poder heredar lo que su padre le había enseñado. Yo sé, como vuelvo a decirte, a lo mejor tal vez tú y yo no tuvimos un padre que nos enseñara, pero oye, no es correcto que porque nosotros no lo hayamos hecho, nuestros hijos no lo tengan. Comienza a sembrar, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Es importante que tu papá, que estás allí, o tu mami, que estás allí del otro lado, comiences a olvidar toda aquella herencia negativa y comiences a vivir una nueva herencia en medio de este tiempo. Dice que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham aquellos pozos. ¿Sabes? Dice Juan 10:10, el enemigo solo viene para robar, matar y destruir. Y si nosotros no sabemos dejar o nosotros no sabemos delegar de una estafeta hacia la otra, téngalo por seguro que de una generación a la otra las bendiciones se pueden perder. Tenemos que tenerlo por seguro que nosotros debemos animar a nuestros hijos a vivir la herencia. Si tú no le enseñas a tu hijo a leer la Biblia, tu hijo no la va a seguir leyendo. Si tú no le enseñas a tu hijo a orar, él no va a orar. Si tú no le enseñas a tu hijo a congregarse, él no lo va a hacer. Este es el tiempo en el que nosotros lo debemos hacer.
Nuestros hijos deben de descubrir la herencia que ellos recibieron, los principios aprendidos por nombres van a ser entregados. Debemos de enseñarles, este es el principio de sembrar y cosechar, este es el principio de el poder y la forma, este es el principio que nosotros debemos de vivir de unidad y unión. Todos esos principios son tan importantes. Quiero concluir, no quiere decir que estoy terminando, pero quiero concluir con 7 cosas que nuestros hijos necesitan en este espacio de tiempo. Esta es una enseñanza que nosotros como padres debemos de tomar nota porque nuestros hijos la necesitan. La primera cosa que necesitan, ellos necesitan padres que no dejen a sus hijos solos. Lo peor que nosotros como padres debemos hacer es permanecer estáticos ante lo que nuestros hijos están haciendo. A veces nosotros venimos y decimos, oh, es que mi hijo es súper tecnológico. Y le dejamos a nuestros hijos hacer cualquier cosa. Le decimos, ay, mi hijo, usted que sabe tanto, enséñeme a hacer tal cosa. Y no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es entregando a nuestros hijos a la tecnología sin saber qué es lo que ellos están haciendo. A causa de eso es que hay muchos abusos cibernéticos. Póngale atención a esa parte. Por esa razón es que nosotros como padres no los debemos de dejar solos. De pequeñitos, a veces los niños tienen temores durante la noche. Óigalo bien, cuando su hijo esté llorando en la noche o tenga miedo por algo, póngale atención. Dice la escritura que el enemigo anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo primero que va a tratar de hacer es de devorar la bendición de nuestros hijos, tapar los pozos. Póngale atención a su hijo. Dice la palabra, Proverbios, capítulo 29, verso 15, algo precioso. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Normalmente hemos pensado en la palabra vara es de corregir, de golpear, pero la palabra no solamente significa esto, sino que significa rectitud, significa que nosotros hagamos las cosas correctamente. Punto número 1, entonces, no deje a sus hijos solitos. Es importante que esté en todo con ellos. Si ellos lloran, llore con ellos, consuélelos, viva con ellos. Apláudale sus éxitos, comparta con ellos sus fracasos. 2, los padres que no tenemos miedo de hacer lo correcto delante de ellos. Muchas veces nosotros decimos, es que le quiero dar un celular a mi hijo. Y la pregunta es, ¿para qué le quieres dar el celular? ¿Para mantenerlo entretenido? Tenemos que tener bien claro que nuestros hijos en medio de todo este espacio de tiempo deben de saber por qué razón es que hacemos o no hacemos las cosas. Hagamos lo correcto. Si nuestra hija de repente anda con ropas muy talladas, cosas que no debe, tenga cuidado. Importante mencionarlo, que su hijo ande jugando con el famoso Xbox, vea qué es lo que está haciendo. Los padres no debemos de tener miedo de hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Tercera cosa, atención inmediata. Esos hijos necesitan atención inmediata. Ellos deben saber que son importantes. Cuando su hijo venga y le haga la pregunta, papito, ¿será que puedo hablar contigo? No le diga, estoy ocupado cuando usted está viendo televisión. Si usted está haciendo extras en su trabajo porque probablemente no le alcance el dinero, haga espacios para poner atención a las cosas de su hijo. Y cuando su hijo quiera hablarle, póngale atención, siéntese, haga un tiempo. Yo sé que probablemente usted me va a decir, es que yo no tengo tiempo, por eso es que se queda sin hijos con bendición.
porque un hijo desatendido es un hijo con traumas en el futuro. Cuarta cosa, diga palabras amables. No diga palabras malas, diga palabras buenas. Si usted encuentra a su hijo haciendo algo negativo, trate de aplicar la sabiduría. No lo insulte, no le diga cosas negativas, no ataque su carácter, ataque su mala conducta. Importante. Cultivar la confiabilidad de su hijo no significa que usted sea el mejor amigo o la mejor amiga de su hija o de su hijo pensando que le va a dejar pasar todas las cosas malas. La confiabilidad no viene precisamente de eso. La quinta, padres fuertes. Eso no significa de mal carácter o gritones, no significa eso. Padres fuertes significa de testimonio. Padres con amor para con sus hijos. Eso es lo que significa. Nosotros a través de todo este espacio de tiempo que hemos estado viviendo todos estos meses, necesitamos hacer entender a nuestros hijos no con hipocresía. Si usted solamente oye la escritura, la palabra del Señor los días domingos en medio del en vivo que hacemos, esto no tiene una funcionalidad porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos los domingos. Oír culto entero todos los domingos y martes de Génesis. Importante que tengamos en cuenta enseñar a nuestros hijos a cultivar el testimonio, que ellos nos miren con amor, que las palabras, que cuando usted esté con su esposa, yo no le estoy diciendo que usted no tenga conflictos, los conflictos son normales en los hogares, pero sepa manejar los conflictos. Qué hermoso es que su hijo lo recuerde y la recuerde a usted cuando tienen conflictos y que diga, wow, aprendí tanto cuando mis papás tenían conflictos porque sabían cómo arreglarlo. ¿Cómo los aprendimos nosotros? A puros gritos, a puros trompones, a puras botellas rotas, balazos y no sé qué más cosas. Bueno, eso lo aprendí yo de la forma en la que lo viví. Sexto, padres que entrenan a sus hijos. El entrenamiento significa que nosotros vamos a enseñar cosas agradables. No significa agarrar un paquete de preservativos y decirle a tu hijo, úsalos. No significa eso. Significa que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a manejar su sexualidad, a manejar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. No se le da una tarjeta de crédito a un niño, a un joven. Vaya a ver usted lo que va a suceder después. Tengamos cuidado en esto. La palabra en esta número 6 es discipulado. El ser buen discípulo para ser discípulos. Y la séptima, son buenos ejemplos. Aquí le voy a dar una cita. Proverbios, capítulo 17, verso 6, nos dice, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Pregunta, ¿estás orgulloso de tus hijos? ¿En este momento estás orgulloso de ellos? Si no lo estás, hazte la pregunta internamente, no los voltees a ver, por favor. Hazte la pregunta, ¿por qué no estoy orgulloso de ellos? ¿Qué ha faltado? Los niños, le voy a decir algo, los niños no son los culpables somos nosotros los padres. Y tengamos en cuenta esto, importante mencionarlo. Siguiente pregunta en medio de esto. Abuelo, ¿usted está orgulloso de su hijo? Importante mencionarlo también. El reino es algo que debe proporcionar gozo, no un suplicio. Los hijos no son un suplicio. Los hijos no deberían de ser algo que nos haga sufrir. Son una bendición. Un cristiano perseguible. Las personas te deben de perseguir por la bendición. Vea lo que sucedía con Isaac. Isaac lo perseguían diciendo, este hombre tiene demasiada bendición, te has vuelto tan rico
que mejor aléjate de nosotros. Wow, esto es tremendo. Si tú y yo logramos hacer que dejando una herencia adecuada, dejando un buen legado sobre de nuestros hijos, estoy totalmente seguro que te vas a sentir como uno de esos hijos que están delegando el reino de Dios en medio de tu vida, en medio de la tierra. Y esto es algo poderoso. Yo quiero terminar con esta parte. La valentía de la próxima generación se administra a través de la valentía que nosotros como padres tenemos. Yo sé que hemos tenido probablemente malos enfoques. Hace 8 días hablábamos con nuestros hombres de verbo en la madrugada y hablábamos acerca de los aspectos que provocan las tormentas en nuestros hijos y en nosotros. Un mal entrenamiento como padres, la falta de padres en la casa, las filosofías que están alrededor de nosotros que confunden a nuestros hijos. ¿Sabe? Hoy por hoy es muy difícil el vivir en nuestros hijos cuando se enfrentan que por todos lados en la televisión, en la radio, las filosofías, las imágenes de pornografía son cada vez mayores. Aquí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos para dejar una buena herencia sobre de nuestros hijos. Si tú no estás orgulloso de tus hijos hoy, yo voy a pedirte en este momento que cierres tus ojos. Y si tú que estás allí como hijito, ves a tus papás como tus enemigos, también la palabra es para ti hoy, porque es importante que la escritura dice en el libro de Malaquías que la promesa es que los padres se volverán hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y esta es una tremenda bendición que trae los primeros pasos del reino de Dios. Hoy te voy a poner a que cierres tus ojos, a que pongas en este momento a trabajar tu mente y le pidas perdón al Señor si has hecho lo incorrecto. Si nosotros muy probablemente hemos estado viviendo una falta de herencia para con ellos, si no les hemos puesto atención, si los hemos dejado solos, si hemos tenido miedo de hacer lo correcto y hemos tratado de hacerlo en la forma incorrecta, si no les hemos dado la atención inmediata en los momentos en el que ellos lo están necesitando, si decimos palabras incorrectas, palabras no amables, si no hemos sido padres fuertes en medio de todo esto, si no los hemos entrenado en la forma correcta, Padre, perdónanos. Y a los hijos en este momento, Señor, ayúdame a transformar mi vida, porque quiero ser como Isaac. Quiero ser como una persona que aunque en este momento no haya tenido una herencia, yo quiero tener esa herencia del reino de los cielos. Y si en este momento tú y tu papá están peleados, tú con tu mamá estás peleada, honra a tu padre, honra a tu madre. Dice la palabra, pídanse perdón. A ver, este es un buen tiempo. Voltea a ver ahí a tu papá, voltea a ver a tu mamá. Quita todo el orgullo. Mamá, papá, ustedes también. No crean que es solamente el tiempo que me pidan perdón. No, usted también. Pidamos perdón. Pidamos perdón en medio de todo esto. Y hagamos que el tiempo de esta pandemia sea un tiempo de cambio. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, de que la próxima generación va a abrir los pozos que nosotros le dejamos. Va a volverle a poner los mismos nombres que nosotros le pusimos, porque son buenos nombres. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo doy gracias al Señor por este tiempo. Estamos en medio de las preguntas. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Recuerda que tenemos esa primera pregunta de qué significa ser heredero. Ahora ya la puedes ir respondiendo. Ahora en este momento van a comenzar. Ya estamos viendo por allí que hay algunas de las respuestas. Respóndenos
y nosotros vamos a tener el espacito en este momento de estarte dando algunas respuestas. ¿Qué cosas recuerdo que mi padre me haya heredado? Esas son las preguntas que hoy el Señor nos pone para que nosotros podamos interactuar. Vamos a estar allí en ese momento mientras estás mandando tus respuestas y dándote algunas respuestas a ti también. Así es que no dejes de hacerlo en el nombre de Jesús. Así es que yo quiero terminar esta preciosa mañana del primer domingo de septiembre. Ya vio por dónde vamos, 9º mes del año. Yo sé que no te ha gustado mucho el 2020, pero muchos de nosotros le damos gracias a Dios por este nuevo año que tuvimos. Levanta tus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Nos miramos para el próximo. No olvides estarte conectando, no olvides las noches de Génesis, no olvides todo lo demás que tenemos, los grupos de jóvenes, las iglesias en el hogar y todo lo demás. ¿Ok? Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un fuerte abrazo.